Hay que hablar un poco de cómo estamos en el tema de la falta de medicamentos, justamente porque de ahí el comentario que yo le hacía. Al menos el decreto dice que hay garantías para que se otorgue la atención hospitalaria, los medicamentos y los insumos, cuando los hay. Y es que ese es un problema que nos sigue aquejando. Faltan los medicamentos e incluso hay vacunas que no se están encontrando en este punto, algo de lo cual hay que platicar. Por eso doy la bienvenida a Carolina Gómez, consultora y analista en salud pública, que está esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias, Carolina, por su compañía. E iniciar justamente preguntando cómo está el panorama actualmente respecto al abasto de medicamentos. ¿Ya se resolvió muchos de estos problemas que hemos visto tan solo en los últimos meses o sigue ahí la problemática? Buenos días, Francisco. Mucho gusto en saludarle a usted y a su auditorio. En principio, pues el decreto dice muchas cosas que no van a ocurrir de manera inmediata. Y de lo que usted me pregunta particularmente, Birmex, que es una empresa mexicana, bueno, dependiente del gobierno federal, a ella fue a la que le encargaron, después de tantos intentos fallidos por hacer estas licitaciones y compra voluminosa de medicamentos e insumos, reconoció apenas hace unos días que, pues, lamentablemente no tiene la capacidad técnica, no cuenta con los recursos suficientes y tiene almacenados en bodegas múltiples medicamentos, inclusive algunos que están a punto de caducar. Y eso es, pues, una situación administrativa muy grave, muy delicada y muy irregular, porque afecta los derechos humanos de muchos pacientes y, como usted bien dice, no se cuenta con el acceso a sus tratamientos y ellos tienen que desembolsar dinero para salir adelante con sus enfermedades. Si de por sí el IMSS tiene esta mala fama, muchas veces es por la saturación, muchas veces por falta de incluso de los propios el personal o que el médico tenga el tiempo suficiente para el derechohabiente. Hay incluso bromas respecto a cuánto tiempo pasa para conseguir una cita. Ahora que las personas que no tengan puedan llegar y solicitar la atención, ¿no meten más problemas al IMSS? Es decir, un sistema de salud ya con muchos problemas no entraría en otra crisis al encontrarse en esto que en el papel suena excelente por todas las personas que no tienen seguridad social. El asunto, Francisco, y las personas que me escuchan, es que eso no va a ocurrir. Lo que dice el papel es que el IMSS ordinario, por así decirlo, será el administrador de este nuevo OPD o organismo público descentralizado que se llama IMSS Bienestar, pero las personas sin seguridad social solo se van a poder atender en los establecimientos del IMSS Bienestar, que actualmente solo opera en 19 estados del país y le han ido avanzando de alguna manera que no queda muy clara qué es, dejándole la administración de los hospitales de los estados de Tlaxcala, Colima, y están empezando en pláticas con Sonora. Pero no es una cosa que va a ocurrir y que uno va a poder llegar al Centro Médico Nacional Siglo XXI si no es derechohabiente del IMSS a atenderse. Yo creo que eso hay que aclararlo y ese es el problema, que la comunicación de riesgos en salud de este gobierno federal ha sido muy complicada para los derechohabientes y para las personas que no tienen acceso a la salud. Muchas gracias, sobre todo por esa aclaración, porque sí me parece que es lo que más se necesita especificar para evitar mucha confusión y molestia, porque habrá uno que buscará llegar a las clínicas del IMSS directamente, entendiendo esta manera. Y respecto a los medicamentos, justamente ya nos señalaba lo que dice Birmex, es decirse incapaces, pero ¿qué influye en este caso? ¿Es la inflación? ¿Es el escenario económico? ¿O por qué se ha complicado tanto conseguir el medicamento y las vacunas que tanto hacen falta? Porque a veces algunos hospitales lo denuncian entre derechohabientes y hasta el personal, ni paracetamol tienen. Sí, estoy de acuerdo con esos señalamientos muy delicados. No, yo creo que lo que hizo el gobierno federal fue desmantelar toda una estructura que ya se contaba, que era responsable de esta cadena de compra y distribución de medicamentos
en aras supuestamente de combatir la corrupción supuestamente en algunos lugares y coludidos con algunas empresas, de lo cual pues no ha ocurrido ninguna prueba de esa aparente corrupción. Lo que sí ha ocurrido es que se generó un cuello de botella porque meter todo centralizado y en una sola canasta cuando es tan complejo nuestro territorio, no es lo mismo la ciudad de Puebla que Jamiltepec en Oaxaca, donde para llegar a Jamiltepec, de la capital oaxaqueña, se hacen aproximadamente 8 horas por la vía terrestre. Entonces, y quedó muy claro que el presidente debe cambiarse de nombre, por ejemplo, porque dijo que ya no se llamaría Andrés Manuel López Obrador si no acababa con el desabasto, y también quedó muy claro que no es lo mismo repartir papitas que repartir medicamentos, porque las papitas sí existen y sí se producen, y en el caso de los medicamentos no se adquieren de una manera pues ágil, eficiente y sobre todo con una planeación conforme a los requerimientos de los hospitales y clínicas en el país. También a la falta de medicamentos, pues hay que sumarle cómo afectan, ¿no?, ciertos grupos de edad. Se caracteriza algunos, es decir, destaca la falta de medicamentos, está afectando más a adultos mayores, a niños con cáncer, que hay que recordar que esto también motivó bastantes movilizaciones y manifestaciones el año pasado tan solo, y actualmente sigue la pugna porque lleguen. ¿Afecta a toda la población en general o hay grupos muy específicos que se las están viendo bastante complejas por la falta del medicamento? Yo creo que hay grupos complejos, hay grupos específicos que tienen una situación de salud compleja y casi siempre son en los extremos de la vida, los niños más pequeños y los adultos mayores. Pero déjeme comentarle también que, por ejemplo, las mujeres no han tenido el acceso oportuno a la toma de mastografías. Y eso se debe a que los mastógrafos o están descompuestos, no se les da mantenimiento o no están abiertas las clínicas y hospitales por este asunto que tuvieron que ser dedicados exclusivamente a la atención por COVID, y todo ese rezago médico y atención médica y rezago quirúrgico pues ha ido complicando los tratamientos y desde luego el acceso a los medicamentos. Es un escenario bastante complejo que no se ve hacia dónde va a solucionarse, y además pues llega este decreto, pero falta aclararlo un poco más. Lo bueno que estuvo aquí con nosotros para ayudarnos a comprenderlo y que más personas se enteren exactamente dónde va a funcionar y dónde no. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado aquí con nosotros esta mañana en Mega Noticias Informa. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Buen día.